Un buen día para todos ustedes, queridos compañeros de la clase de Hebreo 3. Me permito explicar el versículo seleccionado para la elaboración de esta exposición. Mi perícopa es la de Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 16. Me centro aquí en esta exposición en el versículo 14, que es el desarrollo de la revelación del nombre divino. El nombre divino que principalmente se observa como un verbo en cal imperfecto, principalmente que nos demuestra cómo Dios es el que es. Es un Dios que se hace un presente continuo, que su acción no termina. Vemos aquí en este versículo 14 la división de este versículo que tradicionalmente la conocemos como oración binembre. Dentro de la primera división o unidad de sentido, vemos que hay tres subunidades de sentido, que la cual nos lo permite conocer los reyes, la división de los reyes, que ahí vemos dos reyes que nos muestran este camino, y la otra unidad de sentido, que es donde termina Asher Ejie. Entonces observamos que dentro de esta estructura, dentro de esta unidad de sentido, encontramos un acento segundo, segundo pastá, que parte en una microoración o una microunidad de sentido desde Elohim a Bayomer. Y vemos un acento conjuntivo, más pa, que eso nos indica principalmente que Bayomer debe ser interpretado desde Elohim, es decir, Bayomer se une, porque como bien sabemos, los disyuntivos separan y los conjuntivos unen. Por tanto, Bayomer se interpreta con el sustantivo femenino Elohim, ¿sí? Entonces, se une para su interpretación. Y vemos la otra unidad de sentido que está dividida por el rey Saquef Catán, que está en este tema a Moisés. Vemos el verbo principal, que es el verbo seré, el conjuntivo muna, que también se une con el verbo heye, y asimismo vemos la primera unidad grande del sentido, que es la prótesis, es decir, la prótesis consiste como en ese enunciado que se dice que tiene sentido, y la apódosis es la consecuencia de ese enunciado. En esta apódosis vemos que hay dos segundos, dos acentos segundos, uno revia, que es en Bayomer, y uno pastá, que es en Koj, tomar. Y vemos la misma repetición o vemos la misma estructura de la prótesis, tres subunidades de sentido. Esto hace que la oración tenga una riqueza a nivel estilístico, la simetría que tenían los masoretas y cómo cada conjuntivo muestra también esa importancia de ser interpretado, esa unión. Entonces, vemos cómo esta prótesis y esta apódosis surge a partir de la identificación de los césares, César Afnag, que va desde este César hasta donde haya otro César o hasta el inicio de la prótesis. Y asimismo, en la apódosis vemos el César Siluk, que es al final, que va desde ese mismo César hasta otro César. Entonces vemos aquí esta traducción literal y las divisiones del análisis de los acentos. Y dijo Dios, una pausa, a Moisés, seré el que seré. Vemos aquí el verbo central, seré. Y vemos la apódosis y dijo, así dirás a los hijos de Israel, seré, me envía a ustedes. Por tanto, me permito compartirles esta reflexión puesta por escrito.
El versículo de Éxodo 3:14 desde el texto masorético propone una división oracional de tradición semita, la cual es una oración bimembre, la cual muestra dos grandes unidades de sentido marcadas por dos acentos. En primer lugar, el acento César al final de la expresión Asher Ejie, el que seré, y muestra la prótasis, marcando la primera gran unidad de sentido de este versículo. Asimismo, la apódosis llega a su consumación con el acento César Siluk, como lo explicaba anteriormente. César Atnag y César Siluk. Y al centrarnos en el análisis de cada oración principal se puede observar que predominan tres unidades de sentido o suboraciones que van marcando una particularidad especial. En la prótesis se observa lo siguiente: y dijo Dios a Moisés, seré el que seré. Estas unidades de sentido son determinadas gracias a los acentos reyes Sakef Katán y Tipaj, que dividen el texto a la derecha. Asimismo, en la apódosis de este versículo se divide en tres unidades de sentido señaladas también por los acentos reyes Sakef Katán y Tipaj. Así dirás a los hijos de Israel. Dos divisiones, prótesis y apódosis, y tres unidades de sentido en cada unidad de oración, en cada unidad de sentido a nivel macro. Y los conjuntivos que nos ayudan a unir una palabra con otra para su interpretación. Principalmente está el conjuntivo Mahpa, que se une con Elohim, el conjuntivo Muná, que se une con el verbo, y ya en la apódosis el adverbio koh con el verbo tomar, dirás, y asimismo el conjuntivo muná con el rey Sakef Katán y el conjuntivo mereca que se une con el César Siluco. Aquí vemos rápidamente una gráfica en donde se expone principalmente el tránsito de este versículo, y me permito leer. Se puede observar en la gráfica construida a partir del análisis sintáctico que constituye tres unidades de sentido, tanto en la prótesis como en la apódosis, las cuales se relacionan íntimamente dándole realce también a la tradicional forma de escritura semita, oración bimembre, mostrando su estructura en dos. En la prótesis se refleja la tradicional expresión, y dijo Dios a Moisés, seré el que seré, en donde el verbo eje muestra toda una identidad y dinámica propia de Dios, revelando un movimiento íntimo de Dios. Su ser que se manifiesta como una presencia continua e inmutable, es decir, que el verbo, al estar en cal imperfecto, primera persona como un singular, muestra la acción de Dios no como algo acabado, sino que se sigue revelando como un eterno presente. Por otra parte, la apódosis se refleja otra expresión con una unidad de sentido muy propia. Así dirás a los hijos de Israel, seré me envía a ustedes. Entonces, compañeros, en esta parte, en la prótesis se refleja la revelación del nombre divino, y en la apódosis se refleja la consecuencia de esa revelación divina. Es decir, se observa un mandato misionero. Es decir, que en la apódosis hay un sentido misionero ubicando al mismo Dios como el emisor que encarga a Moisés en esta misión particular de decir a los hijos de Israel, seré, me envía a ellos. Entonces se refleja, por una parte, el nombre divino de Dios, pero asimismo se refleja la misión a la cual se encomienda a Moisés. Entonces, sabemos que Dios nunca se va a acabar, que su acción es un imperfecto, es decir, que su acción nunca termina y sigue repercutiendo en la historia. Y por último, vemos esta traducción. Vemos tres tipos de traducciones, que es la Reina Valera 60, la Nueva Biblia de las Américas y la Biblia de Jerusalén. Principalmente vemos aquí que Reina Valera respeta las divisiones de los acentos, y vemos principalmente aquí, vemos en esta parte cómo respeta los césares, el César Atnaj y el César Siluk. Y vemos también cómo respeta también a los reyes Sakef Katán y rey Tipaj. Entonces, se observa que
La Reina Valera 60 respeta la sugerencia de la división sintáctica propuesta por los masoretas. Se logra ver marcadamente el estilo de redacción de oración bimembre, marcando el final de la prótesis con el acento César-Adná en la palabra seré, señalando una división con un punto seguido. Dentro de la prótesis de Reina Valera 60, Nueva Biblia Las Américas y Biblia Jerusalén, respetan la pausa que propone el texto masorético en la palabra Dios con el acento masorético Reisa Kefkatan. Por otro lado, la única traducción que no expone esa división sintáctica a oración bimembre es la Nueva Biblia de las Américas, dándole realce a las pausas propuestas por los acentos Reisa Kefkatan en las palabras Moisés e israelitas. Entonces, vemos cómo este versículo respeta y se muestra marcadamente la simetría de los masoretas y su forma particular de escritura. Entonces, agradezco mucho su atención. Este ha sido una breve explicación de este versículo.